Conquista con tu oratoria. Aprende cómo hacerlo fácilmente en este taller teórico práctico. Objetivo del taller. Este taller tiene como objetivo que toda persona que se acerque aquí pueda hablar bien en público y hacerlo con facilidad a través del conocimiento y la práctica de las técnicas que aquí enseño. Además, te ayudará a realizar una buena presentación, eliminar los miedos y ser más persuasivo. ¿Por qué nace este taller? He comprobado a través de la experiencia que la mejor forma de aprendizaje no está solo en saber, sino en llevar a la práctica los conocimientos, razón por la cual he diseñado este taller para ti con la idea de que llegues a ser un orador, que sepas enfrentar con seguridad, soltura y sin nervios cualquier situación que se te presente cuando tengas que hablar en público. Te puedo comprobar cómo puedes desarrollar todas esas habilidades que han permanecido por mucho tiempo adormecidas dentro de ti. Solo es cuestión que te decidas, como muchos que hoy se encuentran muy satisfechos de haberse atrevido a dar el cambio. ¿En qué consiste? Este taller contiene 6 módulos que permitirán que conozcas las técnicas y conocimientos más completos para que puedas alcanzar tu objetivo de hablar bien ante un público y hacer una presentación exitosa. Primero, se te dará teoría y posteriormente deberás llevar a cabo algunos ejercicios prácticos y sencillos para que desarrolles este excelente hábito. Cada módulo se divide en varias partes para tu mayor comprensión y claridad. Los temas fueron estrictamente seleccionados con la metodología y orden adecuado para que vaya desde lo más simple hasta lo más complejo. Quiero comentarte que todas las técnicas que aprenderás son muy eficaces, ya que están probadas por las personas que lo han experimentado y han conseguido grandes logros. ¿Qué beneficios vas a obtener? El primero y gran beneficio es que podrás hacer una presentación en público de manera correcta, persuasiva y eficaz. Podrás perder tus miedos y tus nervios al hablar frente a cualquier audiencia. Descubrirás técnicas y secretos que pocos conocen y que te darán una ventaja competitiva muy importante en los diferentes ambientes, desde luego, que te desarrolles. Te ayudará a liderar y trabajar mejor con equipos de trabajo. Comprenderás más fácil lo que dices al hablar con orden y de una manera más estructurada. Descubrirás cómo convencer y entusiasmar a tu público, generando mayor interés. Mejorará tu reputación con los demás y la autoestima de tu persona. Podrás mejorar tu estatus y tu posición económica. ¿Cuál es la garantía de que vas a aprender? Te quiero decir que estas técnicas han sido ya probadas con profesionistas, empresarios y estudiantes. Son los conocimientos que han forjado a grandes oradores y presentadores porque son fruto de muchas experiencias, de tanteo y error y sobre todo de la reflexión profunda sobre este tema a través de años de dedicación y entrega. En lo personal lo he confirmado con el testimonio de muchas personas. Una de las ventajas más importantes es que estas técnicas son fáciles de comprender y llevar a la práctica. De hecho, fueron estos conocimientos los que me han llevado a ser campeón nacional de oratoria. ¿Cuánto tiempo durará? Te puedo decir que este curso taller, una vez que accedas a él, lo podrás ir aprendiendo según tu propio ritmo. Lo ideal es que cada capítulo no te lleve más allá de una semana, o sea, no más de 6 semanas. Será tu decisión el aprender más rápido o más despacio. En lo personal, te recomiendo que al menos practiques
20 minutos o media hora diaria para que mantengas un ritmo constante con el objetivo que no se te olviden las primeras lecciones y tengas que volver constantemente a ellas perdiendo más tiempo. Si te aplicas, en menos de 2 semanas notarás cambios muy sustanciales en tu forma de hablar, te lo aseguro. ¿Qué actitud deberá tomar el alumno? Estoy cierto que si estás aquí es porque tienes todo el deseo de aprender y estás consciente y convencido de la necesidad de cambiar tu vida hablando bien en público. Por lo mismo, estoy confiado que tu actitud y tu entrega será la necesaria para que te conviertas y seas un gran orador y un gran presentador persuasivo y eficaz. Dando un poco de ti y poniendo todo tu esfuerzo y dedicación y perseverancia, lograrás más pronto tu propósito. Mi deseo es que accedas a este curso, taller, con la mejor disposición para que descubras de lo que eres capaz y poder demostrar a ti mismo que sí es posible alcanzar tus metas. En tu mente debe haber siempre esa mentalidad positiva que tienes hasta ahora, para que logres ser esa persona exitosa que a través del buen uso de la palabra te transformes a ti mismo y cambies tu entorno. Te voy a pedir que hagas un esfuerzo. Necesito de ti para que avances. Contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Qué deseo solucionar en mí? ¿Qué estoy dispuesto a dar a cambio para lograr mi objetivo? Es muy importante que respondas a estas preguntas para que clarifiques lo que quieres y hagas un compromiso contigo mismo. Pero te voy a pedir algo muy especial. Escríbelo y fírmalo. El lenguaje y la comunicación. Somos lo que hablamos. Probablemente ya lo has notado. Casi todos los seres humanos hablamos un número importante de horas al día. Algunos superan hasta las 8 horas. Sin embargo, el ejercitarnos tanto tiempo no te da garantía de que hables mejor. ¿Por qué sucede así? Efectivamente, hablamos suficiente tiempo, pero no lo hacemos correctamente porque solo vamos arrastrando muchos vicios y costumbres de quienes nos enseñaron a decir nuestras primeras palabras y que ellos a su vez aprendieron de otras generaciones. O sea, que prácticamente cambiamos poco nuestros modos de hablar. Somos producto de nuestra sociedad. Lo anterior nos lleva a concluir que al vivir en un mismo grupo o comunidad, sin una crítica a nuestro lenguaje que lo vaya enriqueciendo, nos conduce a seguir imitando las mismas pautas aprendidas desde siempre en nuestra expresión oral. Si no fuera por la escuela y los medios de comunicación, nuestras palabras y frases continuarían siendo casi las mismas. Se me viene a la mente cómo nuestros antepasados usaban tantas formas coloquiales en el hablar, que si un niño del siglo XXI no se hubiese creado en aquel ambiente, aunque hablasen todos el mismo español, pocos se entenderían, ya que usan diferentes sintaxis, diferentes frases, diferentes vocablos. Es decir, cada región o comunidad, aunque tenga el mismo idioma, sus expresiones pueden tener diferentes significados de acuerdo a su lugar de origen. ¿Cómo hacer entonces para mejorar, para corregir nuestras fallas que nos atoran, nos bloquean, que no dejan que nos expresemos bien? Leyendo, conviviendo y escuchando a otras personas que hablen mejor, redactando y corrigiendo nuestros escritos. Nosotros somos lo que hablamos. Nuestro lenguaje nos dice quiénes somos, es decir, si somos críticos y mordaces, no podemos ser gentes educadas. Por el contrario, si utilizamos un lenguaje amable, sincero y elegante, eso hablará inevitablemente del buen comportamiento de nuestra persona.
Todas nuestras palabras solo son un reflejo, una radiografía de lo que somos. Todos los cambios en tu personalidad se muestran, ¿sabes en qué? En el cambio del lenguaje. Las palabras, las frases, nuestras formas de hablar nos muestran como el que somos. Ahora bien, si hablamos varias horas al día, ¿por qué no buscar hacerlo con propiedad? Con frecuencia nos hacemos campeones en el mismo error. Hay estudios que demuestran que muchos alumnos de secundaria y bachillerato escasamente utilizan de 300 a 500 palabras al hablar. Nosotros somos lo que hablamos, pero podemos cambiar si utilizamos, como comentábamos, un lenguaje más rico en palabras. Leemos poemas y literatura de autores más conocidos de la lengua, si buscamos decir algo de manera diferente. Una frase puede ser dicha de 1001 formas, y si así lo hacemos, no solamente nos lo agradecerán los demás, nosotros mismos nos sentiremos mejor. Dime con quién hablas y te diré quién eres. Como se ha dicho antes, nosotros nos expresamos como hablan los que viven en nuestro mundo personal. En nuestro ambiente usamos las mismas palabras y frases, porque vivimos mismas experiencias, tenemos mismos pensamientos y coincidimos en el mismo acontecer diario. Veamos, si tú juegas fútbol, vives del fútbol, sueñas con el fútbol, practicas el fútbol y te juntas con quienes andan en ese ambiente, lo más seguro es que utilice las mismas expresiones que se dan en el ambiente de ese juego del fútbol. ¿Qué nos dice todo esto? Que necesitamos cambiar de ambiente para transformar nuestra forma de hablar. Si en tu caso quieres mejorar tu lenguaje, tendrás que hacer el esfuerzo para cambiar tu entorno para lograr avanzar. Dice el dicho, un nopal no da manzanas. Debemos desarrollarnos en un diferente ambiente para hablar bien y mejorar nuestro lenguaje. Busquemos solo manzanas, pero que sean de excelencia. Escucha detenidamente a 3 personas de la misma colonia, escuela o empresa y date cuenta cómo repiten muchas expresiones y actitudes. Compáralos con otras personas de diferente clase social, con las mismas profesiones o gustos, y observa cómo hablan de diferente manera, aunque toquen los mismos temas que en el primer grupo. Apunta las frases que más repiten, trata de escribirlas y decirlas de una mejor manera. Observa que al utilizar el mismo lenguaje actúan casi de la misma manera. A su vez, nota cómo diferentes palabras y frases responden a diferentes formas de actuar. Pregúntate, ¿me gustaría parecerme a alguien de los que conocí? ¿Por qué? Una historia que puede ser la tuya. Déjame contarte una historia. Hace tiempo supe de un joven que era sumamente tímido. En el salón de clase casi no hablaba. Tenía si acaso 3 amigos. Temía siempre que le preguntara el maestro. No se sentía su presencia en el salón de clase. De hecho, muchos no se explicaban cómo llegaba a ser uno de los mejores del salón cuando apenas sabían que existía como compañero. Este adolescente introvertido tuvo más adelante que hablar ante un público relativamente numeroso. No había escapatoria. Era una exigencia del centro de estudios hablar ante audiencias grandes para todos los que allí vivían. Cuando fue impelido a decir unas cuantas palabras, no hallaba ni por dónde empezar. Cuanto apenas escribió 2 o 3 ideas en una hoja, se lanzó temeroso y sonrojado ante un público que pensó que lo iba a devorar. Dijo sus palabras, no supo cómo. Se retiró todo avergonzado, pensando que no la había hecho bien, pero para él había terminado el tormento.
Más tarde este joven, por alguna circunstancia, coincidió en un curso de oratoria que tomó muy a pecho y de ahí en adelante se olvidó de sus miedos. Comenzó a hablar con mayor seguridad y soltura hasta llegar a ser campeón nacional de oratoria. ¿Sabes quién era el joven del que te he hablado? Era yo, el que hoy está hablando este taller. Mi caso es un ejemplo de lo que tú puedes llegar a ser, pues si yo pude ante mi timidez y apanicamiento, con más razón, tú que probablemente no tengas el problema al grado que yo lo viví, lo puedas hacer mejor. Escríbeme tu historia el día de hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te escuchas? ¿Cómo te ves a ti mismo frente a tu deseo de hablar en público o hacer una presentación? Es muy importante que expreses por escrito estos sentimientos. El poder de la palabra. La palabra bien usada es un arma poderosa para lograr los fines que el hombre pretende. Prueba de ello está en esos grandes líderes de la humanidad que a través de la palabra han realizado las más increíbles hazañas de la historia. ¿Cuántos discursos han transformado países y comunidades enteras? Un discurso ha logrado persuadir el rumbo de la paz o ha incitado a la guerra. Un discurso ha logrado convocar miles de personas para el bien y un discurso ha llevado a la ruina a muchos. Tomemos por ejemplo el caso de Jesús, que con su palabra ha transformado las mentes de más de 1.000 millones de personas, o un Adolfo Hitler que con su estridente oratoria llevó a la muerte a cientos de miles de judíos y a una Segunda Guerra Mundial. Así como ellos, muchos otros usaron el poder de la palabra para comprometer a la humanidad hacia el amor o a la violencia, hacia causas justas y nobles. Otros hacia las actitudes más indignas y vergonzantes. Fue la fuerza de la palabra la que ha guiado a las acciones valerosas y heroicas que han construido la historia del hombre en su mundo, en su empresa, en sus familias. Es por la palabra como la gente ha descubierto el mensaje que lo ha conducido y ha dado sentido a sus acciones. Por eso, la palabra debe tener una orientación ética, porque en ella hay una fuerza y un poder interior que, si se sabe usar, puede llegar a hacer vibrar las emociones de los hombres. Me pregunto, ¿hay algo más allá de la palabra que haya persuadido tanto para que el hombre lleve a cabo todas sus empresas? ¿Cuántas personas están esperando una palabra llena de aliento y esperanza que les cambie sus vidas? ¿Y dónde está ese orador que vendrá a ellos, que los subyugue y arrastre con su don? Una experiencia personal te voy a narrar. Durante muchos años he sido catedrático en universidades y escuelas de bachillerato. He dado conferencias, seminarios, he impartido muchos cursos con éxito. Hasta 1985 solo había leído unos cuantos libros sobre cómo hacer un discurso, pero nunca había asistido a un seminario de oratoria. Me seducía la idea de aprender más, sobre todo, saber los secretos de estas técnicas. Previamente había observado muchas personas que no nadaban bien y que con unos cuantos movimientos tácticos cambiaban radicalmente su estilo y avanzaban muy rápido. Lo mismo sucedía con los que no pintaban correctamente. Llegaba el maestro y al poco tiempo de aplicar ciertos conocimientos claves, mejoraban sustancialmente su obra. Esto me llevó a entender que hay ciertos toques específicos que pueden cambiar la formación de un individuo en cualquier área de su vida y en este caso concreto en la manera de hablar bien en público. Por suerte encontré el lugar de enseñanza adecuado y puedo señalar
que en 15 días intensivos había transformado mi forma de hablar como no lo hubiera imaginado. Había avanzado significativamente. Te voy a decir algo que me sucedió. Personalmente me costaba mucho trabajo hablar de manera improvisada. Necesitaba mucho tiempo de preparación, pero una vez que me fueron reveladas las técnicas, y desde luego con práctica y disciplina, pude durar hablando casi el tiempo que quisiera. Las ideas me brotaban inconscientemente una tras otra. Parecía magia. Me quedé maravillado al sentir cómo se desbloqueaba mi cerebro y podía improvisar un discurso en menos de 2 minutos. Lo que acabo de contarte me demostró que hay esos ciertos botones claves que si tú aprendes a accionarlos en el momento adecuado, vas a avanzar de manera acelerada a la hora de hablar en público. Son secretos que ahí están guardados. La gente los percibe, pero no les presta atención porque no les interesan o no sabe cómo aplicarlos. Es como tener una herramienta mágica y poderosa sin saber hasta dónde es su alcance. Aprendí a utilizar un esquema o un esqueleto en el cual acomodar las piezas, palabras o frases que reforzaban mi enseñanza para llevar a cabo un discurso improvisado. Si hay algo que causa pánico en una persona, es cuando alguien le dice, di unas palabras. La gente prefiere decir que me trague la tierra antes que hablar ante un auditorio. Es muy normal que esto suceda en muchas personas, pero con estas técnicas sencillas puedes vencer esos temores y sorprenderte de tus potencialidades. Recuerdo el caso de un grupo de alumnos bachilleres que no sabían siquiera cómo caminar y pararse frente a un público. Llegaban todos muy nerviosos. A base de darles confianza y mostrarles estas enseñanzas, fueron perdiendo sus miedos y pudieron expresarse con propiedad y suficiente soltura en poco tiempo. Se dice fácil. La verdad es que no todo es práctica. Hay que saber estos secretos y no cualquiera los tiene. Tú los vas a conocer. Hablar en público es una de las actividades que más satisfacción produce. Una vez que has dominado desde luego las técnicas, y además te debo de decir que te abre muchas puertas. Tan solo imagínate dominando un auditorio, seduciendo y atrayendo con tus palabras. Visualízate frente a un público que te aplauda, te admira y te reconoce. Piénsate en las reuniones de trabajo, expresándote y transmitiendo tus ideas con soltura y claridad. Este ejercicio lo hacían constantemente muchos oradores. Entre más se preparaban, más éxito tenían. Abraham Lincoln fue un ejemplo de dedicación. Se sentaba, reflexionaba, hacía sus apuntes, ensayaba, hasta que se sentía seguro de sí mismo. Entonces lanzaba su elocución. El arte de la palabra impacta y genera mucho éxito en las personas. Recordemos que la base fundamental de toda relación entre los demás es el buen manejo de la comunicación humana. Lamentablemente, son muy pocos los que lo saben hacer. Así que adquirir esta habilidad, mejorarla y potenciarla, es algo que marcará en ti una gran diferencia con los demás. Esta es precisamente la finalidad de este curso. Hacer que todo el que se acerque aprenda y sepa usar estos secretos que lo pueden catapultar hacia un mejor nivel de vida. Si te lo propones, puedes cambiar enormemente tu persona, incluso más de lo que te imaginas. Aquí te daré varias herramientas que te van a ayudar no solo a hablar bien en público, sino también a generar éxito en otras actividades de tu entorno profesional. Es importante que sepas que estás en el camino correcto. He vivido muchas experiencias con un sinnúmero de personas. Lo que estás a punto de descubrir y aplicar son técnicas que ya están probadas. No serás un laboratorio de pruebas. Ya hemos tenido muchas experiencias positivas. Básicamente mi intención
es que este curso taller sea muy práctico. Por ello, todos los ejercicios que te indicaré son accesibles y cómodos para que cualquier persona con un mínimo de conocimientos pueda llevarlos a cabo. De hecho, no existe nadie que posea poca información. Sin que nos demos cuenta, los billones de neuronas que tenemos captan infinidad de información cada segundo. Esto nos va conformando una gran biblioteca consciente y sobre todo inconsciente que no podemos imaginar. Por eso no cabe decir no sé nada, más bien diríamos no sé comunicarme, no sé extraer ese cúmulo de información. Esto es posible y está completamente demostrado. Nadie nace sabiendo, todo el mundo puede aprender lo que se proponga si tiene la suficiente voluntad y determinación. Tú serás uno de ellos porque estás a punto de emprender un camino lleno de desafíos que te dará las mejores satisfacciones que jamás hayas soñado. Ese es el poder de la palabra. Ponte de pie en un lugar y trata de hablar sobre un problema que tuviste. ¿Cómo se lo comentarías a la otra gente? Sé breve y conciso. Checa tu tiempo. Ese mismo problema, relátalo, pero dramatízalo. Usa palabras que lleguen al alma de la gente. No solo digas, tuve una mala experiencia con ese amigo. Ve al fondo. ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? ¿Por qué pasó? ¿Por qué te afectó? Transmítelo. ¿Sentiste coraje, pena, vergüenza, ira, envidia, sentimientos encontrados? Exprésalo. ¿Hubo alguna razón real o imaginaria por la que sucedieron los hechos? Dilo. Haz que la audiencia sea parte de los hechos, del problema, que se alegre contigo, que sienta como tú. En una palabra, logra la empatía, la identificación con el otro, con la otra. Vale la pena que hagas el ejercicio hasta que lo domines. ¿Qué es la comunicación? Comunicación es lograr la común unión entre los seres humanos. Comunicarnos bien nos sirve para informar, para discutir, para debatir, para convencer, para argumentar, para entusiasmar, para seducir, para entretener, para transmitir conocimientos, para explicar con claridad. Es decir, si sabemos comunicarnos con los demás, tendremos una gran riqueza en nuestras manos. Los grandes líderes de la historia no son los más sabios ni los más eruditos, ni los más poderosos o aristócratas, son los que se supieron comunicar. Muchos piensan que el arte de la comunicación a través de la palabra es solo para iniciados, pero esto está realmente al alcance de todo el que se prepara y quiere hacerlo. Frecuentemente asistimos a reuniones y eventos políticos, religiosos, sociales o académicos, donde todo resulta bien organizado y fastuoso. Pero en el momento de presentarse a alguien a decir unas palabras, el orador en turno solo dice unas cuantas frases con mucho nerviosismo, sin coherencia, ofreciendo disculpas por no saber hablar o con rollos interminables que nada dicen. Y así falta en la ceremonia esa cereza del pastel, ese toque mágico y humano que envuelve y seduce a la gente. Encontrar a alguien que sepa comunicarse en público es como encontrar una perla, una aguja en el pajar. Es emocionante ver cómo agradece la audiencia que haya alguien que sepa expresarse, que sea un buen conductor, que dé esa frase, ese pensamiento que comulgue con todos. La comunicación debe ser esa común unión, ese entrelazarse en el corazón y el alma con el público. El que sabe comunicar da una palabra de halago, de aliento, de alegría, un pensamiento optimista, una idea que sane, que motive. En el fondo, todos queremos escuchar a esa persona que nos hable al corazón.
Toda demanda es demanda de amor, decía Jacques Lacan. Con la comunicación a través de la palabra es como podemos dialogar con el otro, en un sentido de darse el orador. Por eso existe la necesidad intrínseca de hacer sentir a la audiencia querida, reconocida, importante. De ahí también que la comunicación tenga que cuidarse mucho, tanto en el fondo como en la forma. Una palabra bien dada en el momento oportuno puede transformar una realidad para bien y a su vez una palabra inoportuna puede llevar a una situación muy peligrosa e incómoda. La comunicación es como una unión y eso significa que debemos sentirnos uno con el auditorio. Es ese momento cuando el público se queda sin chistar, en silencio y concentrado, cuando estamos verdaderamente conectados con ellos. Entra a YouTube y navega en oradores o discursos. Analiza 3 o más sitios que los consideres mejores y señala aquellas emociones, pensamientos o actitudes que hicieron conexión contigo. Ahí podrás entender cuándo y cómo se da la comunicación con las personas. Si tuvieras que escoger un modelo de comunicación, ¿cuál preferirías entre las personas, oradores que viste? La imagen del orador. ¿Qué es la imagen? Hay una preocupación constante por la imagen de la persona. Cada vez que escuchamos en la radio, vemos en la televisión o leemos en las revistas muchas técnicas o remedios para que seamos más aceptados y se eleve nuestra autoestima. Es la imagen de la persona que siempre ha impactado a la audiencia, para bien o para mal, según el caso. Actualmente, con el crecimiento y la gran influencia de los medios de comunicación, la imagen personal se ha convertido no solo en una preocupación, sino en una obsesión hasta llegar al perfeccionismo. Es inevitable tener que ocuparnos sobre este tema, sobre todo cuando de la eficacia en la comunicación depende la buena imagen de una persona de manera definitiva. Dice un adagio, para ser hay que empezar por parecer, y en verdad, muchas veces pensamos que somos muy capaces, pero nuestra forma de decir, de hablar, de mostrar nuestra personalidad, no coincide con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. La imagen es ante todo percepción, que la podemos definir como la sensación interior que dejamos a la otra persona de nosotros mismos. Por eso es tan importante cuidarla, ya que debemos siempre dar nuestra mejor impresión. Atinadamente se dice, percepción es realidad en la mente de las personas. El poder de la imagen. La imagen es poderosísima. De hecho, el 55% más de nuestra aceptación o rechazo a nuestra persona depende de ella. La imagen se va forjando con la suma de muchos detalles. Tu vestir, tu caminar, tu porte, tu gesto, tu ademán, tu actitud. Hay personas que a primera vista nos impactan antes de hablar. De hecho, muchos políticos, artistas, profesionistas se ocupan intensamente de su cuidado personal porque saben lo que significa en términos de su éxito en la vida diaria. Todos queremos ser representados por alguien que se proyecte como el ideal de lo que nos gustaría ser. Veamos los artistas de Hollywood, cuando van pasando por la alfombra roja, todos y todas luciendo trajes esplendorosos, la gente se queda cautivada. No sería lo mismo si desfilaran sucios y desaliñados. Cuando un orador sube al estrado y las personas no lo conocemos, nos dejamos llevar por la primera impresión.
y esta queda muy fija en nuestra mente. Si es buena, gana terreno importante el comunicador, y si no, probablemente, aunque dé un gran discurso, no convencerá. La imagen es la manera como nos mostramos a los demás, y de ahí dependerá en gran parte el éxito o fracaso de nuestra presentación. Veamos los grandes líderes de la historia y observemos a los mejores conferencistas, los mejores presentadores. Todos ellos se ocupan de su imagen porque saben que los resultados y la aceptación de la gente depende de tener un buen cuidado de su apariencia. ¿Cómo lograr una buena imagen? Hay que mencionar antes que nada que la imagen personal no está reñida con la naturalidad y autenticidad de las personas. A veces entendemos una buena imagen con aparentar lo que no somos. Al final las personas son muy inteligentes para captar si es real lo que se quiere proyectar o falso, aunque a veces la línea sea muy delgada. En primer lugar, a las personas nos gusta alguien que muestre alegría, simpatía, entusiasmo, naturalidad. Sé que se dice fácil, pero esto es lo que todos esperamos del otro. Antes que sus conocimientos, deseamos su trato, su respeto y cuidado de las formas. ¿Cómo se cultiva? Descubriendo cuáles son tus fortalezas y debilidades, reforzando las primeras y cuidando las segundas. Empieza imitando a los mejores. Al principio será inevitable adquirir ciertos hábitos de quien ha sido tu mentor. Después serás tú mismo. Lo mejor es lo que te va. Pero en este tema hay mucho que tiene que ver con las tendencias de la época. Por ello es necesario estar al día. Estudia tu cuerpo, estudia tu sonrisa, estudia los movimientos corporales, tu forma de decir y hablar, de comunicarte con los demás. Cuida mucho tu presencia física, tu aseo personal, tu corte de cabello, tu forma de vestir. En el caso de las mujeres, su maquillaje, los colores. Recuerda que principalmente debes estudiarte a ti mismo, tu tipo de cuerpo, de rostro, la estatura, etc. Siempre habrá modo de sacarte partido. Es conocida la frase: si me quieren, que me acepten como soy. Permítame la expresión. Eso solo es posible en relación de los hijos con su madre, quien su amor es tan grande que está dispuesto a quererlos de cualquier forma. Pero en la realidad no funciona así. Debemos luchar siempre para que demos la mejor impresión. Lo ideal es que al principio te ayudes de un profesional. Las actitudes personales. Dice un refrán: de tu actitud y tu aptitud depende tu altitud. Las actitudes personales son claves para fortalecer tu imagen personal. Si bien, como expresábamos anteriormente, una imagen física nos ayuda a conectar rápidamente con nuestros oyentes, las actitudes revelarán nuestro otro yo. Debemos, por lo tanto, tener mucho cuidado con esa área de nuestra persona que determinará nuestro éxito o fracaso. Primeramente, trata de eliminar la palabra yo cuando te comuniques con otro. Quiero que sepas que a tu público solo le interesas en la medida que lo impactes, que siente que le das algo, que te preocupas por él. Poco le importa tu vida si no le dices nada a ellos. Muchos oradores se la pasan hablando de sí mismo. Decía David Ogilvy, el gran genio de la publicidad, que el secreto para que una revista triunfara era hablar de ellos mismos. Entonces ya los hables, habla de ellos mismos y por favor no te enamores de ti cuando hables. No trates de ser crítico y mordaz con tu audiencia. Acuérdate que en nuestro interior todos nos sentimos buenos. Si hablas mal de ellos, obtendrás rápidamente un rechazo. Evita las discusiones.
No toques temas que causen controversia, a no ser que tu discurso tenga ese objetivo y tengas experiencia para manejarlo. Los temas de política, sexo, religión y deportes, así como algunos otros, provocarán que se divida tu auditorio. Sé diplomático. La cortesía y las buenas formas siempre se te agradecerán. Trata de elogiar sinceramente. Háblales de su vida, sus problemas, sus sueños, sus preocupaciones, sus éxitos. Las personas carismáticas siempre se muestran amables, sonríen, están dispuestas a escuchar, no se irritan con facilidad, siempre tienen una palabra de ánimo. Que te vean y escuchen siempre como una persona preparada, dispuesta a dar lo mejor en cada presentación, en cada discurso. Todos los elementos anteriores te ayudarán a fortalecer tu otro yo, que impactará profundamente en tu público. Creando una marca personal. En mercadotecnia, solo puedes competir en ventas de dos formas: por precio o porque das una diferencia. O sea, ¿cómo vas a vender tu imagen para que te prefieran? ¿Eres tan único y valioso que te vendes solo? ¿O necesitas ser una marca tan diferenciada para notarte entre la competencia? Siendo sinceros, todos necesitamos mostrar una diferencia, es decir, mostrar algo que nos haga que nos prefieran, que nos elijan frente a los demás productos y servicios, hablando en términos mercadológicos. Por eso, debes crear tu propia marca, es decir, ese distintivo que te hará que a ti te elijan. Alguien, por ejemplo, puede distinguirse en la oratoria política, otros en el área motivacional, quién en la académica, quién en la religiosa. Habrá quienes solo hablen a grupos de mujeres, otros solo a jóvenes, quien se haga experto en un tema, quien en otro, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tú quieres para ti? ¿Y qué es lo que tú puedes? Conócete a ti mismo, diría Sócrates, y cultiva esas áreas más fuertes de tu persona. Es la forma de que vayas forjando tu marca personal. Alíñate de tal forma que haya congruencia entre lo que piensas, dices y haces. El peor discurso de una persona es predicar un tipo de comportamiento y en la vida diaria actuar de modo contrario. Ámate a ti mismo, tente autoestima, muestra seguridad y confianza. Será una magnífica envoltura para vender tu imagen. Visualización personal. Una de las técnicas más importantes y provechosas para una persona que va a dar un discurso o una presentación es visualizarse a sí mismo. ¿Cómo quieres verte, escucharte y sentirte frente a tu público? La técnica de la visualización consiste en percibirte a ti mismo tal como quieres verte ante tu público. Tendrás que situarte en un lugar de preferencia con silencio y verte como en una película, imaginando la situación que te gustaría vivir. Hazlo paso a paso, detenidamente y varias veces hasta que penetren esas imágenes en tu subconsciente a modo de programación mental. Esto hará que el día que hables las cosas sucedan lo más parecido a cómo te pensaste y te visualizaste. Siempre que apliques esta técnica, tienes que mantener una mentalidad positiva, mirando siempre hacia tu propósito en todo. No dejes que entren ideas que te perturben. Obsérvate a ti mismo, escucha todos los sonidos, siente todo lo que acontece a tu alrededor. Entre más detallado lo percibas, más exactas y más fáciles sucederán las cosas. La forma en la que te visualices proyectará tu imagen a los demás y esto te ayudará a tener éxito. Esta técnica es la que te permite transformarte frente a tu audiencia y lograr que ella te perciba mejor, permitiendo que el mensaje
llegue a las mentes de otros de una manera más impactante, más directa y convincente. Nuestro mensaje es lograr persuadir a los demás de nuestra idea, que la acepte y tome acción. Esto implica mucha concentración, mucha disciplina y dedicar el tiempo pertinente. Si lo haces, las cosas empezarán a suceder como por arte de magia, ya que te habrás autoprogramado. Tu subconsciente y tu consciente trabajarán a tu favor, de modo natural y espontáneo. Cuando preparaba candidatas a reina, utilizaba constantemente este ejercicio y se los hacía repetidas veces. Les creaba y les recreaba su personaje al grado que lo vivían de tal manera como lo habían imaginado en la pasarela. Cuando caminaban, en verdad eran todo unas reinas. Y lo mismo puedo decir de cuando tú te quieres proyectar en un discurso o en una presentación. Es un método muy efectivo para hacer sentir y hacer sentir a los demás tus emociones y tus pensamientos. Debes saber bien cuál es tu tema y definirlo claramente. ¿Quién es tu público? ¿Qué pretendes que les quede en su mente? Tienes que saber cómo lo vas a decir y cómo vas a incitar a la acción. Estudia las condiciones del lugar, luz, sonido, condiciones del auditorio, clima, los apoyos logísticos, pantalla, cañones, pizarra, butacas, etc. Nunca debes llegar a un lugar sin una intensa preparación previa, así como un estudio de las condiciones ambientales externas de tu público. Una vez que has iniciado tu discurso, será más difícil manejar las circunstancias que no previste. Recuerdo que hablando de los evangelios, un conferencista nos decía que Jesús realmente estudiaba a su público. Él iba directo a su mundo y a sus problemas. Asimismo, también los sitios donde habló eran estratégicos, sobre todo por las razones mismas de comodidad y de sonido, ya que todos los lugares en aquellos tiempos no se prestaban para dirigir el mensaje. Pregúntate, ¿cómo te ves a ti mismo? Date una calificación del 5 al 10. ¿Seguro? ¿Confiado? ¿Tímido? ¿Nervioso? ¿Amable? ¿Carismático? ¿Convincente? ¿Baja autoestima? ¿Alta autoestima? ¿Agresivo? ¿Servicial? ¿Proactivo? ¿Responsable? ¿Limpio? ¿Guapo? ¿Líder? ¿Conocedor? Escríbelo. Ahora dime cómo te quisieras ver. Sonriente, alegre, con facilidad de palabra, bien vestido, frente a un gran auditorio, siendo elogiado por tu charla, hablando con fuerza, teniendo una buena imagen. ¿Cómo? Analízate. ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? Señala por lo menos 5 de cada una de ellas. Escríbelas y consérvalas contigo. Piensa lo que te hace más feliz. Es muy probable que allí encuentres lo que te gusta, tus talentos. Analízate. ¿Cuáles son las virtudes que te reconocen los demás? Si no tienes idea, pregúntale a la gente más cercana y con quien más confías. ¿Cuáles crees que son los defectos que más te afectan en la relación con los demás? Lo mismo, pregunta con discreción, escríbelos. Aquí sabrás cuáles son las actitudes que te llevarán al éxito y evita las que te puedan dañar. Potencializa tus virtudes y corrige tus defectos, dándole más importancia a los primeros. Utiliza la técnica de visualización. Vete a un lugar silencioso. Relájate y respira varias veces hondo y profundo. Ponte en un lugar cómodo. Evita toda distracción y concéntrate. Atrae hacia ti aquella persona simbólica que quisieras ser
y cómo te quieres ver. Crea y recrea el momento. Imagínate como si fueras un actor de película donde tú eres el protagonista y estás llevando a cabo cada escena. Percibe qué oyes, qué ves, qué sientes. Hazlo con lujo de detalle. Recrea todos los sentimientos, vivencias. Ponles color, sonidos, movimiento. Elimina cualquier pensamiento negativo en tu mente. Todo se puede. Siempre imagínate como un ganador. El resultado dependerá de ti. Repite estos ejercicios cuantas veces sea necesario hasta que se conviertan en parte tuya. El porte, el ademán y el gesto. El lenguaje corporal. Tal como lo hemos señalado anteriormente, el lenguaje corporal es muy importante. Es la puerta de entrada a la mente de nuestro público. Es nuestra imagen simbólica y real que se muestra físicamente. Si es agradable, tendremos un buen nivel de aceptación. Si no, tendremos un rechazo automático y será difícil que las personas den un sí a nuestro mensaje. Este lenguaje corporal nos dice mucho de lo que somos de manera consciente e inconsciente. Somos un todo y si queremos persuadir y convencer, debemos empezar por nuestra expresión corpórea. Los entrenamientos que hagamos nunca serán pocos hasta vernos naturales y espontáneos. Observa un gimnasta olímpico. No solo le piden que salte, que haga piruetas en el aire, que corra, sino que las haga con belleza y armonía. Eso solo se logra con el tiempo y disciplina, y lo mismo sucede en la oratoria. No solo debemos pararnos en un escenario, sino saber pararnos. No solo debemos gesticular, sino hacerlo correctamente. No solo mover las manos, sino con armonía. Es importante que al principio seas muy estricto en el cumplimiento de estas reglas. Posteriormente, podrás tomarte algunas licencias una vez que hayas adquirido estos buenos hábitos. El porte. El ejemplo clásico de un buen porte es el de un soldado. Debes estar firme con la cabeza, tronco y extremidades alineados, con una separación entre los talones de los pies de unos 10 centímetros aproximadamente, con las puntas de los pies separadas unos 25 centímetros aproximadamente y mirando hacia adelante, volteándolas ligeramente hacia la derecha 45 grados, luego al centro y a la izquierda otros 45 grados para poder observar todas las partes del auditorio. Estoy hablando cuando se trata de un auditorio amplio. Estos ángulos pueden variar y podrás adoptar más posturas si tu auditorio lo demanda para que todos sean observados y atendidos. Cuando te subas al escenario, procura levantarte con elegancia, pero sin afectación. Camina reposado y seguro. Ve respirando profundamente y sitúate hacia el centro. Imagínate allí un espacio de 1 metro cuadrado y trata de no salirte de ese espacio. Si hay podium, dirígete a él. Procura quedar erguido de forma natural y sencilla y a la altura conveniente conforme a tu estatura para verte bien. Acomódate el micrófono de tal forma que el sonido se escuche claramente y no tengas que estar usando posturas incómodas. El ademán. El movimiento de las manos debe estar acorde con tu estado emocional. Sin embargo, es importante que los brazos y las manos no suban arriba de los hombros ni estén abajo de la cintura. Deben oscilar sobre el área del tronco humano. Los dedos de la mano deben permanecer cerrados. Te recomiendo que dejes caer el brazo y notarás que es la postura natural de la mano.
Los dedos están juntos en dicha posición. Muchos oradores abren los dedos, se tapan la cara con los brazos o con las manos, o se llevan la mano abajo de la cintura, dando una mala impresión. Se debe generar equilibrio y armonía en el cuerpo. Tus manos deben ser dirigidas como la batuta del director de una orquesta que expresa maravillosamente los movimientos, así como la cadencia de ideas y sentimientos del orador. Si no sabes qué hacer con tus manos, te recomiendo que las pongas cruzadas y hacia atrás. El gesto. Si hay una parte del cuerpo que habla más a las personas, ese es nuestro rostro. Los gestos son el lenguaje de nuestra alma porque reflejan nuestro estado de ánimo sin ocultarlo, salvo que tú seas buen actor y sepas disimularlo. La gesticulación debe coincidir primariamente con tus palabras. Esto, aunque pareciera sencillo, no es fácil, y si no lo crees, pregúntales a los actores cuando tienen que ensayar para lograrlo. Tardan mucho. Para obtener el gesto adecuado, debes sentir real y profundamente en tu interior lo que estás diciendo. Tienes que estudiar muy bien cada frase, cada oración, su significado, su contenido, hasta sentirla viva en ti. Solo así te será posible hacer un buen gesto. El gesto debe ser natural y en su momento tienes que dramatizarlo. Tus palabras nunca deben sonar huecas ni vacías. Me temo que esto sucede con mucha frecuencia. No es que a veces no sintamos, sino que nos cuesta mucho trabajo comunicarlo. Existen muchos bloqueos, pero para superarlos, ejercítate ante un espejo, analízate y sigue trabajando hasta que tengas ese alineamiento perfecto entre el gesto y la palabra. Fui actor y director en algunas obras de teatro en mi época de estudiante. Debo decirte que la parte que cuesta más esfuerzo es lograr el gesto adecuado en concordancia con el sentido de las palabras. Había que repetir y repetir los diálogos constantemente. Necesitas meterte en el personaje, en la idea, en el sentimiento, en la emoción. Ponte de pie en una actitud serena, respirando naturalmente, caminando firme con los hombros hacia atrás. Cuando llegues al podio, haz 2 respiraciones profundas y mira fijamente a tu auditorio. En este momento sonríe y dale un saludo a tu audiencia de manera amable y cálida. Repítelo varias veces. Si vas a hablar sin podio ni estrado, crea un cuadro imaginario al centro de no más de 1 metro cuadrado. Trata de no salirte de ahí. Practícalo. Pasa al frente de la misma manera que lo hiciste antes, pero ahora mueve tus brazos y tus manos. Recuerda, los dedos de tu mano deben permanecer cerrados, no en el caso del pulgar. Trata de sentir cómo los directores de orquesta le dan armonía a sus brazos. En ese momento, saluda a tu público, real o virtual, y bríndales unas palabras de elogio. Ahora vas a llegar al centro. Te pones de pie y trata de dividir a tu auditorio en 3 partes. Mira cada una de ellas con la idea de que todos seamos tomados en cuenta y al mismo tiempo gira discretamente las puntas de los pies hacia la izquierda, hacia el centro y hacia la derecha para que te acostumbres y te observe todo tu auditorio. A continuación, vas de nuevo a pasar al frente. Saluda a tu audiencia, coméntales algo alegre que te pasó, después algo triste. Finalmente, vas a mostrar coraje por algo que viviste. Siente tu historia personal. Es necesario
que domines esos cambios de emociones. Observa cómo gesticulan los personajes en la telenovela y el cine. También puedes leer poemas hasta que los sientas y vivas intensamente, y tu gesto concuerde con la palabra. Trata siempre de verte natural y sin afectación. Las reglas de la dicción. Reglas de la dicción. La dicción es la clave en el buen decir. El correcto manejo de la voz es darle sentido a cada una de nuestras palabras y frases. Es romper la monotonía, hacer sentir la fuerza y el ritmo de nuestra voz. Sin el conocimiento de estas reglas, es prácticamente imposible resaltar como un verdadero orador. En el manejo y dominio de estas técnicas es donde muchos ven su triunfo o su fracaso. Ejercitarse en la dicción es tomar un camino seguro que redituará muy buenos resultados. Reglas. Haz 2 respiraciones profundas al iniciar tu discurso y suelta el aire ante la primera palabra. Esto provocará que tu voz se oiga fuerte e impacte inmediatamente. Habla con vehemencia, habla con fuerza, habla proyectando energía. Se trata de despertar conciencias, de demostrar carácter, de ser escuchado a distancia. Nada hay más aburrido que oír a una persona con una voz baja, sin sonoridad. La gente se duerme y se sale del salón. Acentúa las palabras. Todas las palabras llevan un acento. Se escribe o no se escribe. Acentúa las palabras. Todas las palabras llevan un acento, se escriba o no se escriba. Debes pronunciar fuerte la vocal que está acentuada ortográficamente y también aquella donde haya un acento prosódico, aunque éste no se escriba, o diacrítico, que solo sirve para diferenciar una palabra parecida a otra, como papa y papá. Esto te ayudará a darle valor a cada palabra. Generalmente las personas cuando leen, recitan, hablan, lo hacen como si todas las vocales tuvieran la misma intensidad en su acentuación. No respetan los acentos. Toma como ejemplo este poema de José Martí. Acentúa cada una de las palabras, las vocales que están en mayúsculas. Hazlo y notarás la diferencia sustancial entre leerlo de corrido, como lo hacemos normalmente, y acentuarlo. Primero exagera la gesticulación y luego acentúa de manera natural. Hazlo varias veces. Puedes repetir el ejercicio con otros poemas, lecturas o discursos. Por ejemplo, en el caso de este poema, voy primeramente a gesticular. Cultiva una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. De otra manera voy a decirlo, pero acentuando las palabras. Cultiva una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Como ustedes observan, exagero la acentuación y exagero la gesticulación. Ahora lo voy a decir de manera normal. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Como ven ustedes, acentué todas las palabras, lo dije con fuerza, pero esto requiere de disciplina y ensayo. Haz pausas de acuerdo a la puntuación. Si es coma, trata de durar alrededor de medio segundo. Punto y seguido o punto y coma, aproximadamente un segundo.
punto y aparte 2 segundos. En el punto final, haz sentir un latigazo previo a la pausa, como lo acabo de hacer en este momento. Cada pausa supone un tiempo de respiración. Ten en cuenta que el oxígeno, junto con el azúcar, es el mejor alimento del cerebro. Habla con ritmo maestro, a veces fuerte, a veces silencioso, a veces rápido, a veces lento. Es decir, lleva una cadencia de acuerdo a los diferentes estados de ánimo que debas ir proyectando a tu audiencia. El discurso debe ser toda una sinfonía de las palabras. Si practicas constantemente estas técnicas, mejorarás de manera sorprendente tu pronunciación. También te evitarás muchos tartamudeos, muletillas, hablar demasiado rápido. Con ellas, el público te entenderá muy bien lo que dices, sabrás proyectar mejor tu mensaje y en pocas palabras sabrás hacer sentir lo que dices. Pero recuerda, en la práctica está la clave del éxito. Si lees este libro, si lo escuchas y no aplicas los ejercicios y las recomendaciones que te doy, entonces no tendrás ningún cambio. Acuérdate lo que decía Demóstenes: el gran secreto de la oratoria es dicción, dicción y más dicción. Ponte de pie, párate al frente y preséntate con las personas. Di tu nombre, a qué te dedicas, dónde vives, qué profesión tienes. Una vez que lo hayas hecho, repítelo de nuevo, pero con fuerza. No importa cómo se oiga al principio. Vas ahora a acentuar las palabras que están en mayúsculas en el poema de José Martí. Te pido que lo hagas varias veces hasta que te acostumbres a acentuar las palabras. Vocaliza, es decir, trata de abrir tu boca con amplitud y suelta las frases. De esta manera evitarás comerte las palabras. Este ejercicio es excelente, te va a dar mucha claridad en el hablar. En el mismo poema vas a hacer pausas de acuerdo a las reglas. Al principio conviene cierta rigidez en su aplicación. Posteriormente podrás agrandar o disminuir la pausa. Insisto, estos ejercicios parecerán tediosos, pero son muy fructíferos. En oratoria se dice: el que domina la pausa ha dominado el arte de la palabra. En el mismo poema, trata de leer a modo que lo comprendas, lo vivas y lo hagas tuyo, para que puedas transmitir las emociones del poeta. Ten en cuenta que el discurso no es una lectura de ideas, es motivar, seducir, entusiasmar a tu auditorio. Finalmente, haz un pequeño discurso, no importa que en este momento no tenga orden. Escríbelo, háblalo frente al espejo o, si es posible, ante un público pequeño, pero con las reglas que aquí te he enseñado. Estructura del discurso. Introducción, referido al interés. Del tema, referido a la tesis central. Comprobación, referido a los argumentos y al contenido. Conclusión, invitación a la acción y resumen. Estructura del discurso. Una vez alguien comentó que el secreto de hablar en público residía en 3 elementos fundamentales: escoger un buen tema, no salirse del tema y decirlo con las menos palabras posibles. Otra persona decía que los discursos son como ir a la tienda: saludas, dices a qué vas y concluyes agradeciendo. Hay también quien señaló que el discurso es solo una conversación que se da en voz alta. Otros, que es exponer un problema, ofrecer la solución y despedirse de manera amable. Y así sucesivamente podríamos enumerar muchos modelos de un discurso. El que voy a describir a continuación cubre un formato clásico y los elementos claves
para hacer este. Considero que esta estructura es muy exitosa, aunque lógicamente depende mucho de cómo la uses. Iniciar un discurso tiene que ver mucho con la previsión y planeación que hagamos de nuestro público. Tienes que saber que el inicio y el final de un discurso son muy importantes, ya que estos son los que quedan más grabados en la mente del auditorio. Preparación previa. Antes de iniciar el discurso, debes tener en cuenta lo siguiente. ¿Quién es tu público? ¿Cuáles son las personalidades presentes? ¿Ritos o ceremonias acostumbrados o formalidades específicas? Hacer una encuesta sobre el tipo de personas, preferencias, edad, estudio, etc. Tienes que saber qué quiere tu público y a través de estarlo oyendo. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo debes abordar el tema? ¿Qué les interesa? ¿Cómo ganarte su confianza? ¿Qué mensaje quieres dejar en su mente? ¿Dónde vas a dar tu discurso? ¿El lugar? ¿Qué sonido hay? ¿El podium? ¿El clima? ¿Los apoyos logísticos? Etcétera. Tienes que definir tu tiempo de duración. Temas que no deben ser tocados. La previsión de imponderables. Un público es un mercado hambriento que busca soluciones a su dolor, a sus sueños, a sus esperanzas y sus ideales. Si la información y el conocimiento no le llega, no le dice, no lo motiva, entonces pierde sentido cualquier tipo de mensaje. De ahí la importancia de tener una buena previsión y planeación. Habrá ocasiones que esto será difícil por razones de tiempo o por el tipo de auditorio. Esto es todo un reto para un orador y en este caso deberá intuir a la audiencia sobre la marcha. En base a los elementos de arriba señalados, imagina que vas a hacer un discurso o una presentación. Piensa quién sería tu auditorio y sobre esto escribe lo que tienes que planear. Acostúmbrate a prevenir. Inicio. Para comenzar un discurso, debes buscar aquello que te permita entrar en confianza con tu auditorio. Como catedrático sé que el afecto o empatía influye de modo determinante para que se logre el aprendizaje y la empatía con el alumno. Lo mismo sucede con el orador frente a su auditorio. Si logras esa simpatía desde un principio, créeme que tendrás pavimentado el camino y te darán el permiso para que hables. Comienza con un saludo amable, cálido y sincero, o también con una frase fuerte, una cita interesante. Elige una oración o pensamiento que impacte y que tenga que ver con el tema a tratar. A las personas nos encanta escuchar esto. Una anécdota, una historia, un relato, una experiencia personal. Cuida mucho la forma de contarlo para que des efectivamente la impresión que tú buscas. Es válido dramatizar y permitirte adornarla con tu imaginación y creatividad, pero siempre conservando el contenido central. También puedes iniciar con una pregunta dirigida al público, números fuertes, datos estadísticos y noticias de impacto o sorprendentes. Habla de ellos de manera sincera, sé oportuno, llégales a lo que realmente quieren oír. Recuerda que la persona más importante en este mundo es su yo y su yo. Esta es la psicología de nosotros los humanos. Prepárate, infórmate bien. No adules ni trates de manipular al público. Él es muy inteligente y capta rápido. Gánate su confianza. Di algo que te sucedió o te acaba de pasar, algo fresco.
Muchas veces en el momento se te ocurren cosas que no estaban previstas. Si intuyes que resultan adecuadas, pues dilas. Trata de crear expectación. Te recomiendo que no entres al principio señalando el tema a tratar de manera directa. Esto te permitirá mantener el misterio y el encanto. Si tuviéramos que definir de alguna manera el corazón de la introducción, este sería la creación de interés, interés, interés. O sea, busca atraer y captar la confianza de tu público. Desarrolla 3 inicios de discurso buscando diferentes maneras de buscar interés. Habla sobre un problema que traigas en este momento. Crea interés en la gente. Habla sobre algo que te gustaría hacer. Habla sobre cómo te va en el trabajo, alguna experiencia que te dejó huella. Te sugiero que uses diferentes formas de introducir tu discurso. Trata de decirlo claro y con fuerza. El tema es la tesis central sobre la cual van a girar todas nuestras ideas y argumentaciones. Es el centro de tu discurso. Debes saber elegirlo bien y presentarlo de tal manera que toda persona que te escuche comprenda de qué vas a hablar. No escojas temas vagos y generales, sé muy específico. Todos deben saber por el tema la razón de por qué estás allí. ¿Y qué quieres demostrarle? ¿Qué deseas dejar en ellos? Busca que el título sea interesante para que atraiga su atención y te sigan. No digas vengo a hablarle sobre la salud animal, así en general. Puedes decirles vengo a hablarles de los secretos para salvar a miles de especies en extinción. Por otro lado, define cada uno de los términos para que seas más claro. Ya Sócrates había expresado que antes de hablar deberíamos aclarar los términos de lo que estábamos discutiendo. Con mucha frecuencia suponemos que se entienden todos los conceptos. Por ejemplo, puedo estar hablando del tiempo, pero ¿a qué tiempo me refiero? ¿A su concepción filosófica? ¿A su concepción física? ¿A su concepción psicológica? Por lo tanto, debes definir qué es el tiempo y los demás términos de tu tesis, especialmente aquellas expresiones que sean ambivalentes para la audiencia. Nunca supongas que la gente lo sabe. Debe ser muy claro, aunque te parezca redundante. Si todos saben desde un principio a qué nos referimos, entonces estamos empezando bien. Escoge un tema y ponle un título. Una vez que lo tengas, defínelo. Es decir, este es mi tema y cómo lo entiendo. Exprésalo en pocas palabras. Ayúdate de un diccionario si lo consideras conveniente. Haz un breve discurso donde inicies generando interés y sigas con el tema y la definición. De preferencia, habla sobre algo que vivas, que conozcas, que te apasione. Comprobación. Es decir, argumentar y dar contenido acerca de la idea central que quieres probar. Siempre debes tener claro en tu mente hacia dónde quieres dirigir tu auditorio. Es muy común ver cómo los oradores se pierden con facilidad en los contenidos. Ni ellos saben a veces de qué están hablando. Es el don de la claridad el que merece tu auditorio. Sugerencias para la preparación del discurso. Inicia haciéndote preguntas sobre lo que tu audiencia quiere saber o sobre lo que tú consideras que es importante que ellos sepan. Jerarquiza de la idea más importante a la de menor importancia. Ordena las preguntas. Trata de contestar sus dudas y sus objeciones. Debes buscar todo el material disponible acerca del tema, hacer fichas informativas, conseguir libros, utilizar el internet u otras fuentes. Tienes que reflexionar sobre estas ideas, dejarlas que se incuben, escuchar opiniones, preguntar.
Piensa qué te gustaría que te dijeran a ti del tema. Busca imágenes. Evita lo más posible las abstracciones. Los poemas, la literatura clásica, los libros de interés. Escucha música que te inspire y después de un tiempo prudente, ordena todas tus ideas y transcríbelas. Memoriza, pero no te fíes solo de tu memoria. Haz mapas mentales, busca asociaciones, haz notas, ordena tu mente, busca ejemplos, anécdotas, datos. Dramatiza, vívelo. El mensaje requiere de toda una actuación en el sentido de performance, que es perfección en el actuar. Recuerda que la razón de que estés allí es tu público. Piensa en todo momento qué soluciones les darás, cómo se las presentarás. Muestra gusto, pasión y entusiasmo por hacerlo. Recurre constantemente al tema central para que la gente lo tenga presente y no se pierda en lo que no importa. Dale coherencia y estructura a tus ideas. Haz una lista de las preguntas más importantes y dales orden por jerarquía. Investiga sobre los temas, las preguntas y las respuestas que te hiciste. Son tu mejor guía. Usa libros, internet, entrevistas personales, reflexiona. Busca frases, estadísticas, anécdotas, toda clase de imágenes que apoyen tu tema. Dale un orden a todo. Ya una vez escrito, léelo varias veces hasta que lo sientas, lo vivas y puedas transmitirlo con emoción y entusiasmo. Reposa el discurso y después vuelve a él. Hazte de una guía o mapa mental y trata de memorizar tu discurso, haciendo hincapié en el principio y el final del mismo. Si es posible, dilo frente a otros y corrígelo cuantas veces puedas. Usa las técnicas que te he enseñado. Conclusión. En la conclusión conviene hacer un brevísimo resumen de lo que has dicho. Como señalaba un maestro, di lo que vas a decir, dilo y finalmente di lo que dijiste. Esta es la forma de concluir un mensaje. Elaborar el final de un discurso dependerá del tema, del momento, de la situación. Pero puedes hacerlo con una frase que resuma lo expuesto, invitar a los ideales más nobles, manejar una anécdota o un ejemplo, leer un poema o invitar a la acción. Como te expreses al final es muy importante, porque es la manera en que vas a sellar tu mensaje en la mente y el corazón del público. Conviene ensayar, ensayar y ensayar, porque es muy importante que llegues muy bien al clímax de tu discurso. Resume las principales ideas, remata con una anécdota, un poema o una frase. Invita a la acción, hazlo con entusiasmo. La improvisación. Técnicas de la improvisación. Improvisación es hacer una cosa de pronto, sin estudio ni preparación alguna. Diccionario Espasa Calpe. Improvisar en el arte de hablar en público supone un mínimo de tiempo de preparación y de estudio. Se requiere de una reacción rápida por parte del orador que tendrá que presentarse ante su audiencia que en ocasiones conoce por primera vez, teniendo que desarrollar un tema sin todos los elementos a su mano. Deberá actuar con inmediatez. La experiencia, la preparación y el talento serán fundamentales para lograr su propósito, sobre todo para hacerlo con fluidez y entusiasmo. Te sugiero que hagas lo siguiente. Ten muy en claro quién es tu público. Muchas veces tendrás que usar tu intuición. Convendría hacer una encuesta mínima sobre las características y necesidades de tu público.
tal como lo mencionamos en la preparación previa del discurso. Define bien tu tema y tu mensaje. ¿Qué es lo que quieres decir a tu público? ¿Qué quieren oír ellos? ¿Qué mensaje quieres dejarles claro? Piensa en cómo quieres verte ante el público y visualízate a ti mismo en esa situación. Ten siempre presente tu tema o tesis central. No te salgas de ahí. Desarrolla ideas que se integren en tu estructura del discurso. La introducción, el tema central, la comprobación, los argumentos e imágenes, la conclusión, la invitación a la acción deben permanecer siempre en mayor tiempo o en menor tiempo, pero dentro de tu discurso. Si es posible, haz notas por escrito que ordenen tus pensamientos o dibújate un mapa mental. Piensa en el tema, piensa quién será tu auditorio, piensa cómo generar interés en base a los elementos que estudiaste, piensa qué quieres dejar en su mente, define tu tema, piensa qué quiere saber la gente y qué sabes tú acerca de eso. Asocia todo a lo que sabes, llévalos a tu terreno, haz un resumen e invítalos a la acción. Habla siempre con entusiasmo y vigor. Siéntete seguro de lo que dices. Sugerencias. Haz preguntas a tu auditorio. Dales elogios sinceros. No hables de lo que no sabes. Siempre podrás saber algo a lo que asocias con alguna experiencia tuya. Invita a la acción. Soy Alfonso Gutiérrez Martín, licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana en México DF. Terminé estudios de filosofía, actualmente soy empresario, catedrático, escribo libros digitales, entre los que destacan Cómo hablar bien en público, Cómo ser un buen líder. Soy coautor del bestseller Más allá del emprendedor y campeón nacional de oratoria. He sido líder y emprendedor en varias instituciones, socio de empresas. Mi pasión es ser un emprendedor que permita la innovación y la transformación de la vida de otras personas, además de compartir mis conocimientos. Soy conferencista y he capacitado a muchas personas, aficionado a la lectura y al deporte. Soy maratonista. Quiero decirte que tengo suficiente experiencia, ya que he preparado a muchas generaciones y personas con resultados exitosos. La capacitación debe ser para transformar entornos y conductas, y este ha sido uno de mis principales ideales siempre donde he estado.